Masejet Rosh Hashanah, Daf Vav Amud Aleph 6a, 10 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a explicar la Gemara, vamos a recordar de que ayer vimos una persona que se compromete en traer un corbán, tiene un límite de tiempo el cual no puede pasarse y no puede retrasarse. Vimos que existe una mitzvah ase, una persona que, está escrito Babetem Shama, Ubata Shama, Babetem Shama, de que una persona tiene una mitzvah ase en cumplir su promesa lo antes posible. Igualmente vimos que hay un lota ase, una prohibición en retrasarse, que es lote ajer shalemó. Vimos eso el día de ayer y vimos de que esto aplica no nada más a una persona que va a traer un corbán, sino también en otras diferentes cosas, en Neder, en Nedabá, en Bejor. Mejor no tan claro, pero perdón, mejor sí, mejor, Maaser, Tzedaká, en otras cosas más, como vimos el día de ayer. Ahorita la Gemara a continuación va a traer una baraita, que la baraita trae otro versículo, que de ese versículo también se aprende que hay una mitzvah hace en hacer la promesa lo antes, en cumplir la promesa lo antes posible, y hay un lota hace una prohibición en no retrasarse, o sea, básicamente lo mismo de ayer. Y la Gemara pregunta que aparentemente no es necesario tener dos para lo mismo. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, Motzase fateja zo mitzvah tase. Hay un pasú que dice lo siguiente: Motzase fateja tishmor veasita kasher nadarta la Hashem Eloheja, nedava shedibarta befija. Motzase fateja, ¿qué significa? Dice la baraita. Zo mitzvah tase significa tienes, hace motzase fateja, haz lo que salga de tu boca, o sea, cumple lo que salga de tu boca, o sea, una mitzvah tase en cumplir lo antes posible. Luego está escrito tishmor, te viene a enseñar, zo mitzvah lota hace, esto es una mitzvah, lota hace, o sea, un lota hace, una prohibición de no retrasarse. Luego está escrito beasita, te viene a enseñar, hazarale betin sheyasuja. Te viene a enseñar la palabra beasita, que si tú no cuidas y no cumples tu promesa, inclusive Betín tiene la fuerza de venir y obligarte en cumplir dicha promesa. Kasher Nadarta te viene a decir que estas cosas aplican ze neder. Te aplican en un neder. ¿Qué es un neder? Como por ejemplo una persona que dice Hare alay korban. La diferencia entre neder y nedabá, que se los adelanto una vez, aunque lo vamos a ver más adelante. Neder es una persona que dice, también lo vimos el día de ayer, el día anterior. Neder es una persona que dice, sobre mí tengo una responsabilidad de traer un animal betamitash. Nedaba es cuando digo, este animal específico va para el Betamigdash. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si se perdió el animal? Si se perdió el animal, yo me comprometí en el Nedaba en traer este animal. Se perdió, no tengo que traer otro. En Neder, yo me comprometí yo traer un animal Betamigdash. Entonces, si se perdió el animal que quería traer, tengo que traer otro, porque yo me comprometí yo traer un animal y no lo traje. Esta es la diferencia entre Neder y Nedaba, si él tiene que tomar responsabilidad si se pierde o no. Pero de todas maneras, dice el versículo, Kasher Nadarta, te viene a decir que estas prohibiciones y mitzvot, la mitzvah de cumplir a tiempo o la prohibición de atrasarse, aplica en Nedarim. La Hashem lo deja que te viene a decir, algo que es para Dios, que es Elohataot, Vashamot, Olot, Ushlamim. Son los korbanot como Hatat y Hashem que vienen por pecados y Olay y Shlamim que también vienen por compromiso de Lertzon Hashem. Luego está escrito en el versículo Nedabá. ¿Qué mashmao? Nedabá te viene a decir Korban Nedabá, que es como dijimos antes, no cuando uno recibe sobre uno responsabilidad, sino uno dice, este animal voy a traer, me comprometo a traer el Betamigdash. Sí, dice en el versículo Asher Dibarta, que te viene a enseñar, Elu Kochebe de Kabait, cualquier tipo de cosa que se consagró a la tesorería del Betamigdash, tienes que traerlo lo antes posible y también aplican esas prohibiciones. Befija, ¿qué significa befija? Zot Tzedakah. ¿Por qué? Porque Tzedakah está escrito también sobre Tzedakah, está escrito Yatzá mi pi Tzedakah. Vemos que está escrito la palabra mi pi sobre Tzedakah. Igualmente aquí pija se refiere a Tzedakah, o sea que también en Tzedakah existe esta prohibición, mejor dicho, este deber de cumplir a tiempo su compromiso. Hasta aquí es la baraita. Dice la Gemara, Amarmor, Motzase fateja zo mitzvatase, la mali mi ubata shama, va betem shama nafka. Dice, primero que todo, no entiendo por qué necesitas aprender de Motzase fateja que hay una mitzvah ase en cumplir el compromiso que uno hizo, la promesa que uno hizo. Aparentemente, eso ya lo aprendimos también en el DAF anterior, que está escrito Vahabetem Shama, Ubata Shama, Vahabetem Shama, ya lo aprendimos de otro lado. ¿Para qué necesita mitzvah C de otro lado? Ya aprendemos el mitzvah C del versículo que dice Ubata Shama, Vahabetem Shama, porque ahorita la baraita, que comenzamos viendo hoy, nos dice, no, lo aprendemos de Motzase Fateja, no es necesario. Próxima pregunta, Tishmor zo mitzvah lotase, la mali, Mirot Ajale Shalomon Afka. Tú me dices ahorita en la última baraita, en la baraita que acabamos de ver ahorita al principio de la clase, que de dónde aprendemos que hay una prohibición de retrasarse, un lotase, de la palabra tishmor. Tishmor es tishmor penbeal, son la vim de la Torah, son prohibiciones. De todas maneras, dice la hermana, aparentemente eso lo podemos aprender del versículo que mencionamos ya en el DAF anterior, lo que está escrito lo teajer le shalemo, que también es un lav. Y por último, la Gemara pregunta una tercera pregunta, de asita darle betin azuja, la mali, mi yakriv otonafka, de tane yakriv oto, melameche kofim oto. יכול בעל כורחות עמוד אומר אצלנו, הכיצד כופים אותו עד שיאמר רוצה אני.
Dice, y por último, tú me dijiste que de la palabra beasita en esta baraita que vimos al principio de la clase, aprendemos que también Bedín tiene la fuerza de obligarte en cumplir tu compromiso. Aparentemente dice la Gemara, no es necesario aprenderlo de ahí. Esto lo aprendemos de otro versículo, como está escrito en la baraita, está escrito el versículo en la Torah, lo siguiente, Imolá korbanomina pakar, zahar tamim yakrivenu. El petajo el moed yakrivotol, listo no lifne Hashem. Pregunta la Gemara, ¿para qué necesitas yakrivenu yakrivotol? El mismo concepto, ¿para qué repetirlo? Dice para decirte, yakrivenu, que tú tienes que cumplir tu compromiso, tu promesa. Y si tú no lo quieres hacer, pues Bedín y Acribotoya, Bedín te van a obligar a hacerlo. Uno hubiese pensado que obligarlo se puede obligarlo inclusive en contra de su voluntad. Está escrito al final del versículo, lirzono, que tiene que ser con su voluntad. Entonces, ¿cómo puede ser que se puede obligar? Y si él no está de acuerdo, entonces lo estás obligando. Si lo estás obligando no es con su voluntad, ¿cómo puede ser? Dice la hermana, no, que Bedín lo obliga y lo convence hasta que él está de acuerdo en también traerlo. Pero de todas maneras, dice la Gemara, ya aprendemos de otro versículo de que el Bedín tiene el derecho para hacer eso. ¿Por qué necesitas la palabra beasita que mencionamos al principio en la baraita? Al principio de la clase, para decirte, al principio de la clase de hoy, para decirte que Bedín tienen el poder para obligar. Responde la Gemara, Had de amar velo afrish, Had afrish velo akri. Utrija, de Yashminan amar velo afrish, Mishum de lo kaimele dipure, Abal afrish velo akri, Eima coleja de ite, Begazadra jamanaite, Trija, de Yashminan afrish velo akri, Kamashi le gabe, Abal amar velo afrish, Eima dipura la klumu, Trija. Dice la Gemara, necesitas. Básicamente la pregunta le vamos a repetir otra vez es ¿por qué respecto al mitzvah ta'aseh, mitzvah lo ta'aseh y la obligación del Bedín, la Torah tiene dos fuentes diferentes para todas estas cosas? Suficiente aparentemente tener una sola fuente. Dice la, te voy a explicar por qué. Una fuente, la primera fuente, vamos a llamarla así para que podamos identificarla más fácil. La primera fuente es para qué, la fuente que vimos en el DAF anterior, por ejemplo, es para el caso que una persona se comprometió, por ejemplo en el caso de Neder, que una persona se compromete, ¿sí? Se compromete, entra en un animal betamigdash. En ese caso, dice la primera fuente, el primer versículo está hablando en un caso de que la persona se compromete verbalmente en traer un corban betamigdash, pero aún no ha designado todavía ni un animal para Ekdesh. Y la segunda es cuando se comprometió y ya designó uno para el Ekdesh. Y necesitas dos fuentes, una para cada uno. ¿Por qué? Dice la Gemara, te voy a explicar. Si te hubiese dicho nada más la fuente que habla en el caso de, la primera fuente que habla en el caso de que nada más dijo verbalmente, pero todavía no designó y no especificó un animal, tú no hubiese pensado de que únicamente en ese caso hay una prohibición de retrasarse y una mitzvah de cumplir lo antes posible. ¿Por qué? Y por ende, Bedín también pueden obligarte a lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque te comprometiste a hacerlo y no has hecho nada todavía. Entonces tienes un inyan de hacerlo lo antes posible. Sin embargo, en el caso que él ya lo dijo verbalmente y adicionalmente ya designó un animal, entonces en el momento que lo designó y lo especificó, automáticamente ya se vuelve Ekdesh. Y si ya se vuelve Ekdesh, ya pertenece a Dios. Ya se puede llamar que cumplió su promesa. Y si cumplimos su promesa, ya no hay prohibición de retraso. No hay lo que adelantarse. Ya lo dijo, ya lo designó. Por eso viene la Gemara y dice, también en ese caso, que también se comprometió y también designó y especificó, también en ese caso aún va a haber una prohibición de retraso y debe de tratar de cumplir y traerlo al Betamikdash lo antes posible. Y por otro lado, no es suficiente decirte solo el segundo, porque Yashminan Afrish velo Akriv, de Kamashi, ya lo leímos esto. Y si me dices el segundo nada más, ¿sí? Si me dices el segundo que está hablando en un caso que se comprometió y también especificó y designó un animal en específico, uno hubiese dicho que únicamente en ese caso, ¿sí? Decimos de que está prohibido y no se debe retrasar. ¿Por qué? Porque una vez que ya él lo sacó de su boca verbalmente, se comprometió y adicionalmente designó, si ya tiene Ekdesh en su casa, ¿sí? Como ya tiene un Ekdesh en su casa, entonces ya tiene que cumplirlo, tiene que traer el Betamikdash. A diferencia del caso que nada más dijo y todavía dijo, voy a traer un animal, pero todavía no designó uno en específico, puede ser que en ese caso decimos, mira, ya que no designó todavía, no hay ni un Ekdesh, lo que dijo no vale para nada, y por lo tanto no hay lo que cumplir acá. No hay, o sea, hay lo que cumplir porque lo dijo, pero no hay una prohibición de retraso o de incumplimiento, porque al fin y al cabo las palabras se las lleva el viento. Por lo tanto, en ese caso no hubiese pensado que no está prohibido, por eso dice la Gemara, necesitamos dos besukim, uno para cada caso. Porque si hubiésemos tenido nada más uno, el cual sea de ellos, no podemos aprender para el otro. Necesitamos dos besukim, uno para el caso de que lo dijo de su boca y todavía no designó, y otro para el caso de que lo dijo de su boca y aún no, y también y designó. ¿Sí? Uno para cada caso. Uno que sacó de su boca que se va comprometió en hacerlo y otro que sacó de su boca y se comprometió en hacerlo y también lo designó. Dice la Gemara, Umimatzi tamar de amar velo afrish, veane daba ketiva utnan eis de uneder haomer area alai ola, veis de daba haomer arezo ola. Uma benel en daba, neder meto nignam hayab bechrayuto, nedaba y meto nigneva en no hayab bechrayuta. Pregunta la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Dice la Gemara,
Te voy a explicar por qué. Yo voy a empezar por el fin. Hay una Mishnah en Masejet Kinim que dice qué es un neder y qué es una nedaba. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros hace unos minutos ya lo explicamos, pero vamos a verlo aquí otra vez. Dice de manera muy fácil. Neder es cuando una persona dice, sobre mí hay una responsabilidad en traer un corbán. Y nedaba es cuando yo digo, este animal que tengo enfrente es para corbán. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, ¿qué pasa si se murió, se perdió o se lo robaron el animal? Entonces, cuando yo hice neder, que es una responsabilidad sobre mí en traer el corbán, entonces si se robó, tengo una responsabilidad todavía, tengo que traer un corbán al Betamigdash. Sin embargo, en el caso de nedabá, que es, tú no recibiste una responsabilidad sobre ti, sino dijiste que este animal va a ser consagrado. Entonces, en este caso, designaste un animal específico. Entonces, en ese caso, decimos que sí, lo designaste ese, es el que es para Nedabá, pero si se robó, se perdió, se murió, en ese caso vas a estar exento de traer otro animal, no vas a estar obligado. Dice la Gemara, entonces tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque en los dos versículos, las dos fuentes que mencionamos, ambas, también te mencionan Nedabá. En la que la baraita del principio de la clase vimos hoy, menciona Nedabá, como vimos, que eso lo aprendemos de Nedabá, Meforash, que está escrito. Y también en los otros versículos también se aprende Nedabá, como vimos el TAF anterior. Dice la Gemara, si tú me dices que uno de ellos es para el caso de que se comprometió y no, y todavía no ha designado, no especificó, y otro es cuando se comprometió y designó, no me cuadra. ¿Cómo puede ser que hay un caso, ¿sí?, de que se comprometió y no designó? No puede ser que esa es la aplicación en los versículos, porque en ambos versículos mencionan Nedabá. Significa que también en el versículo que tú me dices que se comprometió y no designó, está hablando en un caso de Nedabá y aparentemente no cuadra, porque ¿qué es Nedabá? ¿Qué acabamos de ver ahorita? Nedabá es cuando una persona dice, este animal lo voy a traer para Corbán. O sea que cuando dices, ya en ese mismo momento que dices, está designando. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser eso? Tú me dices que uno de los versículos está hablando en un caso que ¿qué? Que se compromete verbalmente en traerlo, pero no designa un animal en específico. Dice la Gemara, Nedabá también dice ese versículo, porque Nedabá está mencionando los dos. Y Nedabá no puede ser un caso así, Nedabá es un caso cuando tú te comprometes y designas también. Al mismo momento que te comprometes, tú dices que ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre Nedabá? Que Nedabá tú dices, este animal lo va a traer Betamigdash, o sea, ya lo designaste mientras que lo estás, al momento que te comprometes lo estás designando. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice la Gemara. ¿Cómo puede ser que tú me explicas un versículo de que está hablando? En el caso que lo designó, que se comprometió y no lo designó, no puede ser. ¿Por qué? Porque en este versículo, en ambos de los versículos, y también se está hablando en Nedabá, y Nedabá aparentemente es cuando designas también. O sea, no puede ser de que que uno de los versículos está hablando en ese caso, de que no lo designaste todavía. Amarraba sí puede ser. Mashkahadla que donde amar hare ala yolal minat sheni hayabech rayuta. Dice la Gemara en verdad, Nedabá, el concepto de Nedabá, como vimos ahorita en la Mishnah de Masejet Kinim, es que el concepto de Nedabá es que una persona puede inclusive designar un animal, pero no tomar responsabilidad. La diferencia entre Neder y Nedabá es que Neder tiene responsabilidad y Nedabá no. ¿Cuál es el caso? El caso clásico es cuando Neder dice, sobre mí tengo responsabilidad de traer un animal, y Nedabá es cuando digo, especifico un animal. ¿Sí? Especifico un animal y si se murió ese animal, especifique ese y no otro. Pero hay otro caso de Nedabá que puede ser cuando no hay responsabilidad, cuando dice, mira, sobre mí voy a traer un animal, me comprometo en traer un animal, pero si le pasa algo al animal que quiero traer, no tengo responsabilidad. Entonces, en este caso, él se comprometió en hacerlo, ¿sí? Y al mismo tiempo que se comprometió sobre él hacerlo, dijo, no tomo responsabilidad si le pasa algo al animal. O sea, aunque no especificó todavía, entra a la característica de que de Nedabá. Y entonces, en este caso, podemos explicar que ese es el caso del versículo. O sea, el versículo que tú me explicas que está hablando en un caso que se comprometió y no especificó, y está hablando también de Nedabá, ¿cómo puede ser? Si aparentemente Nedabá es cuando tú especificas y dices, no, hay otro caso de Nedabá cuando dices, sobre mí tengo responsabilidad de traer un corbán, pero si se pierde no tengo responsabilidad. Eso no entra en Neder porque no hay responsabilidad, no tomó responsabilidad, y entra en la característica de Nedabá, ¿por qué? Porque no tomó responsabilidad, y ese es el concepto de Nedabá, que no hay responsabilidad. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara, mencionamos en la baraita que mencionamos al principio de la clase, Befija zo tzedakah. Amar Raba Utzedakah me hayev ala lealtar. Maitama de acá y me aniyim. Pshitama de tema que van de viñana de korbanot ketiva. Ad de abre ala shelosha regalim que korbanot. Kamash malan. Hatamu de talin urahamana bergalim abalaja. Lo de hashriche aniyim. Dice la Gemara, está escrito en la baraita. Befija se refiere a tzedakah, como ya explicamos antes. Dice la Gemara, pero tzedakah es diferente al resto de las cosas. Korban, según la halajá, como vimos ayer, en el DAF anterior, el tiempo de retraso máximo para seguir una prohibición, un lav, tiene que pasar 3 fiestas. Más lo que 3 fiestas en orden o no en orden, pero ¿qué importa? 3 fiestas, ¿sí? Sin embargo, viene Rabba y dice, quiero que sepas que eso es respecto a los korbanot. Pero respecto a tzedakah, si te comprometiste en dar tzedakah,
tienes que pagarlo de inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay pobres delante tuyo y ellos están esperando esa tzedaká. Entonces, al tú comprometerte y hay gente que está esperando la tzedaká, tienes que cumplirlo lo antes posible. Y no es suficiente, no tienes un límite de tiempo de 3 fiestas. A diferencia de los corbanos que no son para los pobres, para el Bet HaMikdash puede esperar sin problema. Y claro, obviamente entiendo la diferencia. ¿Cuál es el registro? Dice, hermana, uno hubiese pensado de que el hecho que el concepto de tzedakah, que hay una prohibición de retrasarse, está escrito en el lugar de korbanot, uno hubiese dicho que en esta regla va como korbanot. Y mira que korbanot tiene tiempo de 3 regalim, 3 fiestas. Cada uno son su opinión, pero según una de las opiniones, 3 fiestas. Igualmente tzedakah tiene 3 fiestas. Te viene a enseñar la Raba de que no, de que decimos que eso es únicamente en las korbanot, pero en lo que este de acá no aplicaría eso. ¿Y por qué? Como explicamos antes, de hashige aniim. ¿Por qué hay pobres? By the way, muchos mefarshim preguntan que aparentemente, si se recuerdan en el DAF anterior, vimos en la Baraitá que hay una prohibición de lote ajer y vimos 5 opiniones cuando es lote ajer, si es 3 fiestas en orden o no en orden, una, dos, tres, o una de Sukkot, como vimos ayer. Y una de las cosas que aplicaba a todas esas opiniones, mencionaron varias cosas en la Baraitá y una es tzedakah. Aparentemente ahí vemos que sí en tzedakah tiene la misma regla de korbanot, y aquí vemos de que no. Aparentemente contradice la Baraitá Raba. Y muchos explican que va a depender si tiene pobres enfrente. Si tiene pobres enfrente, no hay obligación de hacerlo ya. O sea, si tiene pobres en su ciudad que están esperando, si tiene obligación de hacerlo ya. Pero si no tiene obligación de hacerlo ya, pero no se puede retrasar más de ese tiempo. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara. Amarraba. Kevan she'avara alab regel ejad over be'aseh. Dice la Gemara, una persona que, como vimos ya anteriormente, si pasan 3 fiestas, según una de las opiniones que es la principal, si pasan 3 fiestas, una persona y no cumplió de traer su corbán, por ejemplo, trasgredió una prohibición de lota ase, de lote ajer. Perfecto. Sin embargo, dice Raba, respecto a la mitzvah ase, también la opinión que dice 3 fiestas tienen que pasar, respecto a la mitzvah ase, ya la trasgrede cuando pasa la primera fiesta y no lo trae. Porque está escrito, Ubata Shama Bahabetem Shama. Cuando vayas al Bet HaMikdash tienes que traer tus compromisos. Y si no lo trajiste, transgrediste entonces esta mitzvah taseh. O sea, todo lo que dijimos hasta ahorita, 3 fiestas, o toda esa opinión, está hablando respecto a ¿qué? Respecto a el lota taseh, el lota taseh, el lab. Respecto a la mitzvah taseh, ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos de que, ahí decimos de que cuando pasa la primera fiesta y no lo trajiste, ya transgrediste esta mitzvah taseh. Pregunta la Gemara sobre Raba. Meitibe. העיד רבי יהושע ורבי פפיאס על בלת שלמים שיקרב שלמים. אמר רב פפיאס, אני מעיד שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח, ואכלנו ולדה שלמים בחג. בשלמה בפסח לא הקרבוה אם מורדם מחוסר זמן הווה, אלא ולדה בעצרת דחי מתשילה ועברי לעלה ועשה. Dice la Gemara, no me cuadra lo que dijo Raba de que según todos, cuando pasa la primera fiesta, aunque no hay lota AC, pero el AC de Ubata Shama, Babetem Shama, sí lo hay. O sea, no me cuadra eso. ¿Por qué? Porque en lo que acaba de leer yo, es la Mishnah de Masejet de Duyot y Temurá, dice que Rabbi Yoshua y Rapapías, ambos atestiguaron sobre el feto, el vlad, el hijo de un animal que ya estaba consagrado para Shelamim, por ejemplo, un animal que uno lo consagró para traerlo como Korban Shelamim para Dios, y estaba embarazada la vaquita que uno quería traer. O se embarazó mientras. En ese caso, después el Vlad nació. La halajá es de que ¿qué? Ambos dijeron, Rabbi Yoshua y Rapapías, de que tienen que traer también el hijo como Korban Shelamim. O sea, que recibe la kedushá de la mamá y tiene que traerse como Korban Shelamim. Y Rapapías aumenta diciendo de que él atestigua, él da un testimonio de que tenían una vaca que era Shelamim y le hicieron y estaba embarazada y tuvo un hijito, y esa vaca le hicieron, así está escrito en la Mishnah, y esa vaca le hicieron Shelamim cuando en la festividad de Pesach para comer la carne y estar contentos, y después comieron el animal, el hijito que nació, lo comieron como Shelamim en el Hag nuevamente Sukkot. Pero de todas maneras vemos de que la mamá y el hijo que nació cuando estaba consagrada como Shelamim tienen que ser para el mismo meta Shelamim, como vemos en la historia, de que comieron como Shelamim en Pesach y al hijito lo comieron en Sukkot. Pero de todas maneras dice la Gemara, pero no entiendo. No, si este animal le hicieron Shejitá en Pesach, significa que ya había nacido. Si ya había nacido el hijito. Si a la mamá le hicieron Shejitá en Pesach, ya había nacido el hijito antes de Pesach. Entiendo, dice la Gemara, de que en Pesach al hijito, al bebé que nació, no le hiciste corbán. ¿Por qué? Porque sabemos de que para hacerle corbán, cualquier corbán tiene que tener, el animal tiene que tener 8 días mínimo. Entonces puede ser que nació un día antes de Pesaj y no tenía 8 días para poderle hacerle corbán. Y por lo tanto nada más le hicieron a la mamá
y no lo hicieron al hijo. Pero dice la Gemara, no entiendo por qué no lo hicieron en Shavuot, por qué se tuvieron que esperar hasta el Hag, que Hag es Sukkot normalmente, o sea, por qué se tuvieron que esperar 6 meses, espérate 50 días y ya hazlo Korban como Shelamim en Shavuot, porque tuviste que esperarte hasta Sukkot. Y sobre todo, según tu opinión, Raba, ¿sí? Según tu opinión, Raba, que tú dices que al pasar una fiesta y hay un problema de mitzvah taseh, que una persona transgrede el mitzvah taseh de ubata shama baitem shama, ¿cómo tú dejaste que pase Shavuot? Tú dejar pasar Shavuot, transgredes una prohibición de mitzvah taseh. ¿Cómo puede ser que esperaron hasta Sukkot? Esa es la pregunta según Raba. O sea, según la opinión de Raba, que al pasar una fiesta, si ya hay prohibición, dice la Gemara. Aquí entiendo que cuando el animal nació antes de Pesaj, entiendo que Pesaj no lo hicieron porque no tenía todavía los días mínimos para poder hacerle Korban. Pero cuando llega Shavuot, tiene que hacerlo, porque si no hace, según Raba, ya transgrede una prohibición de mitzvah taseh. Así pregunta la Gemara, según la opinión de Raba. Así pregunta la Gemara sobre de una Mishnah en Masejet Temurá y en Masejet Eduyot sobre la opinión de Raba, y responde la Gemara, Amarras David Mishmed Rabá, que Gon Shehaya Jole Ba'atzeret. Primera respuesta dice la Gemara, ¿sabes por qué no le hicieron en ese caso? Que Rapapias dijo que le hicieron Korban a la mamá en Pesaj y al hijito le hicieron en Sukkot. ¿Sabes por qué no le hicieron en Shavuot? En verdad tenían que haberle hecho en Shavuot, pero ¿sabes por qué no lo hicieron? Porque el animal estaba enfermo. Y si está enfermo, no se le debe hacer shejitá. Y esto se aprende de la Mishnah de Masejet Bejorot Memales. ¿Sí? De todas maneras, esa es la primera explicación. Segunda explicación, Rabashe Amar, Mai beachalnu vlada shelamim behag, de katani hag shavuot. Beidach, coleja de Tani Pesach, Tani Atzeret. Segunda explicación es que como está escrito de que al Korban, a la mamá le hicieron en Pesach y al Vlad, al hijito, le hicieron en el Hag, no se refiere a Sukkot, efectivamente se refiere a Shavuot, aunque normalmente se refiere a Sukkot, pero sí hay veces poquitas que se refiere a Shavuot, y aquí podemos decir que se refiere a Shavuot, entonces no hay pregunta, porque efectivamente no pasó en una fiesta, porque en Pesach no podían hacerlo, aunque nació desde antes, porque no tenían los 8 días como dijimos, y la próxima fiesta era Shavuot, y por eso en Shavuot la hicieron. Ay, ¿por qué la primera explicación no dijo así? Dice la Gemara, la primera explicación opina que cuando, sí, muchas veces estoy de acuerdo, no, la mayoría de veces como está escrito Hag es Sukkot, y hay pocas veces que es Shavuot, y podríamos haber dicho aparentemente que aquí Hag es Shavuot. Pero en este caso aquí no podemos decir eso, porque todo lo que decimos que a veces Hag es Shavuot es cuando está escrito Hag y solo Hag, pero aquí está escrito también Pesach al lado. Y siempre que está escrito Pesach, la festividad de Pesach, cuando está escrito después Hag, y si se refiere a Shavuot, está escrito Atzeret. O sea, se refiere a Shavuot. Y cuando no está escrito Hag, el hecho que está escrito aquí Pesach, que está escrito después Hag, seguro se refiere a Sukkot. Entonces no puede responder más así. Tenemos que responder que estaba enfermo el animal y por lo tanto no se podía traer el Korban en Shavuot. Tenían que esperar hasta Sukkot. De todas maneras, la explicación, la opinión que dijo Raba de que al transgredir una festividad ya transgrede la mitad C, no hay pregunta de la Mishnah que mencionamos ahorita. Sigue la Gemara diciendo otra alajá en nombre de Raba. Veama Raba, que van sheabru alaf sheloshar regalim bechol yom vayom o ver bebal teajer. Dice Raba, quiero que sepas que cuando pasa el límite de tiempo de tres fiestas, o sea, tú te comprometiste en dar un animal, pasaron 3 fiestas y no lo trajiste, transgredes una prohibición de Balteajer, de que te estás atrasando, y cada día y día que pase y no lo traes, transgredes otra prohibición. Muy fuerte, así dice Raba. La Gemara pregunta sobre esto, Meitibe. Ejat Bejor, Bejat Kola Kodashim, que van Shabru Alehem Shana, Velo Regalim, Regalim Velo Shana, o Ver Balteajer. Dice la Gemara, una pregunta muy fuerte, está escrito en la vareta que acaba de leer, que ya sea un Bejor o ya sea el resto de los animales que uno trae al Betamigdash, vamos a decir cualquier tipo de sacrificio que uno trae al Betamigdash, cuando pasa un año y no pasa las fiestas, y no pasan 3 fiestas, o pasan 3 fiestas y no pasa un año del calendario, transgrede una prohibición del lote de ajer. Pregunta contra Raba. ¿Qué pregunta? ¿Qué tiene que ver ahí eso contra Raba? De Amaiti usted, pregunta la Gemara. No entiendo esta pregunta que quieres hacer. Explica la Gemara, te voy a decir cuál es la pregunta. Marrab Kana, mande kamotiv, shapir kamotiv. Mihditana a la beca mehader. Litni, bejol yom vayom, o vero balte ajer. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la pregunta de la Gemara. La vareta que acabamos de mencionar antes dice, aparentemente te quiere decir muchas prohibiciones que hay cuando uno se retrasa. Y por eso te dice, y por eso la vareta te dice, mira, si pasan 3 fiestas y no pasa un año, hay prohibición. Y si pasa un año y no pasa 3 fiestas, que vamos a explicar cuál es el caso después, pero de todas maneras, si pasan 3 fiestas y no pasa un año y no pasa 3 fiestas, también hay prohibición. Y todo esto también hay prohibición. O sea, te quiere decir mucha prohibición. Si es así, dime otra cosa más, que una vez que pasan las 3 fiestas, cada día y día que pasa hay una prohibición. ¿Por qué no aumentan más prohibiciones? Si aparentemente la idea de la varita es decir prohibiciones, dime más todavía. O sea, el hecho que la varita dice
que aunque pasen 3 fiestas y no pase un año hay prohibición, y aunque pase un año y no pasen 3 fiestas también hay prohibición. Aparentemente está demostrándome la verdad que quiere decirme todas las prohibiciones que hay. Si es así, dime otra prohibición más que hay, que cada día que pasa después de los 3 meses hay prohibición cada día y día. ¿Por qué no me dices eso? Más y que efectivamente no hay prohibición cada día y día. Y Raba dijo que sí hay prohibición. Pregunta en contra de Raba de la Baraita. Dice la hermana, no, veidach, tan alemik ve, belav kamehader. Belav etere lo kamehader. Dice, no señor, puede ser que la Baraita te quiere decir tipos de prohibiciones. ¿Qué tipos de prohibiciones hay? Ya sea que pasan 3 meses y no un año, o ya sea que pasa un año y no 3 meses. Pero una vez que ya pasó lo que tiene que pasar y existe la prohibición, efectivamente cada día ya hay prohibición, pero la Baraita no está buscando decirte muchas prohibiciones. La Baraita está buscando decir tipos de prohibiciones. Y una vez que pasa el tiempo, cada día hay prohibición, es la misma prohibición que se vuelve a repetir. Por eso la Baraita no te la dijo. Entonces no tienes una prueba. Puede ser de que en verdad hay prohibición cada día y día. Y la razón que la Baraita no te lo dijo porque no te quiere decir muchas prohibiciones, te quiere decir tipos de prohibiciones. Muy bien. Ahorita la Gemara va a tratar de analizar y entender un poquito la Baraita. No hay pregunta controlada, pero ya que trajimos la Baraita queremos entenderla. Gufa. Ejad bejor, bejad kol hakadashim kedon shabru alehem shana belo regalim o regalim belo shana o vero bal teacher. Bishama regalim belo shana mishkajala. Ela, shana belo regalim eje mishkajala. Dice, tengo un problema. La Baraita que mencionamos, esta para entender la Baraita nada más, ya que la mencionamos tenemos que entenderla. Mencionamos en la Baraita lo siguiente. Cualquier animal que se trajo de retraso, se retrasó y pasaron las 3 fiestas y no pasó un año, o pasó un año y no pasaron las 3 fiestas, hay una prohibición de loteajer. Trasgue una prohibición de loteajer. Dice, no entiendo. El caso de que tú me dices de que pasaron las 3 fiestas y no pasó el año, y tú me dices que hay prohibición, en ese caso entiendo. ¿Cuál es el caso? Muy fácil. Una persona que antes de Pesach se comprometió a traerlo. Pasó Pesach, pasó Shavuot y pasó Sukkot, pasaron 3 fiestas y aún no ha pasado el año. Pasaron nada más 6 meses, más o menos 7 meses, y ya hay una prohibición. Entiendo cuál es el caso, que pasaron 3 fiestas y no pasó un año. Pero dice la Gemara, pero no entiendo cuál es el caso, que pasó un año y no pasaron 3 fiestas. Si pasa un año del calendario aparentemente automáticamente pasan también que 3 fiestas. ¿Cuál es el caso que tú me dices? Si pasa un año y no pasan 3 fiestas, aún así hay prohibición. No existe. Si pasa un año, aparentemente siempre pasan 3 fiestas. ¿Cómo tú me dices si pasa un año y no hay 3 fiestas? Dice la Gemara, Anija le mande amar de itle que sidran mashkahadle. El alemán de amar de que sidran eji mashkahadla. Dice la Gemara, mira, según la opinión que dice que para que haya un retraso, para que haya una prohibición de que pasen las 3 fiestas, necesita hacer 3 fiestas en el orden de Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces sí puedo encontrar un caso de que pasó un año y no pasaron estas fiestas. Por ejemplo, una persona que se comprometió en Iyar, que es después de Pesach, entre Pesach y Shavuot, se comprometió en traer el Corbán, ¿sí? Cuando él trasgrede una prohibición, si tiene que pasar las 3 fiestas, tiene que pasar Shavuot, tiene que pasar Sukkot, tiene que pasar Pesach del año entrante, Shavuot y Sukkot. Entonces va a acabar después de un año. Entonces, por eso te entiendo que la verdad te dice que si pasó un año y no pasaron las 3 fiestas, también hay prohibición. Pero según una explicación que dice que 3 fiestas, si pasan 3 fiestas, hay prohibición, inclusive si no pasaron en un orden. Aparentemente no existe un caso así. Dice la Gemara, Bishlam ale Revi. Mashkahadla Beshana Meuperet, Tetania. Revi Omer, Mone Shelosh Meot, Beshishim Hamisha Yom, que miran Emot Hamah. חכמים אומרים מונה 12 חודש מיום ליום, ואם נתעברה שנה נתעברה לו. משכחת לרבי דאג דשבטל חג המסות, דחימתה שלהי אדר בתראה, שנה מעליה, regalim lo malú. El Rabbana en Jemeshkajala dice la Gemara, también es una explicación que me dice que para trasladar una prohibición de retraso necesitan pasar 3 fiestas sin orden. Puedo entenderlo según la opinión de Revi. ¿Qué dice Revi? Está escrito respecto a una persona que tiene una casa en una de las ciudades de Eretz Israel que está amurallada, ¿sí? Cuando la vende, si la quiere vender, entonces él tiene el derecho de retractarse de su venta. Vamos a decir que ya la vendió, tiene el derecho de retrasarse de su venta por un año. Así dice en la Torá, les leo el versículo, Veimloi galat melot lo shanate mimá, ¿sí? Shanate mimá, tiene un año para retractarse. Entonces, Revi dice de que ahorita, si ya pasó ese año, entonces ya no se puede retractar. Litzmitut, inclusive venga a llover, no se le va para atrás, para el comprador se lo queda, para el vendedor, sino se lo queda al comprador todo el tiempo. Dice Revi, ¿cómo se mide ese año que está escrito en la Torah? Está escrito Shanate Ima, ¿cómo se mide ese año? Dice Revi, ¿sabes cómo se mide ese año? Ese año se mide en año solar. 365 días. 365 días, no el calendario hebreo, el año solar. Sin embargo, Jajamim dicen que ¿cómo se miden ese Shanate Ima? 12 años lunar, calendario lunar.
12 meses de calendario lunar, o sea, el calendario judío de nosotros. Y por otro lado, si se embarazó el año, hubo 2 Adar, entonces van a tener 3 meses. Otra vez, Revi dice que ese Shanat Mimá, 13 meses, no 3 meses. Revi dice que Shanat Mimá se cumple según 365 días siempre, el calendario solar. Sin embargo, Jajamim dicen que vamos según el calendario lunar y si se aumentó un Adar, si fue Shanat Meuberet, entonces hay 13 meses para que la persona se pueda arrepentir, para que el vendedor se pueda arrepentir y retirárselo al comprador. Entonces dice la Gemara, mira, según la explicación de Revi, sí puedo entender, si tengo un caso que pase el año y no pasen las 3 fiestas. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, fíjate bien, una persona que se comprometió y designó, especificó un animal para traerlo para el Corbán, para el Bet HaMikdash, después de Pesaj. ¿Sí? Después de Pesaj. Y el año después de ese, el Adar que viene después, hay 2 Adares, Shana Meuberet. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa cuando, como va a ser Shana Meuberet, va a pasar de que cuando venga el segundo Adar, al final del segundo Adar o a medio del segundo Adar, es cuando se va a completar los 365 años. ¿Sí? Y aún no pasaron 3 fiestas, porque recuerden, otra vez, se comprometió cuando, se comprometió en traerlo después de Pesaj. Y el Adar que viene son 2 Adar. Después de Pesaj, 365 días, va a caer más o menos en el segundo Adar, en el medio del segundo Adar, y todavía no va a llegar al próximo Pesaj, y va a salir de que nada más pasó Shavuot, porque se comprometió nada más después del Pesaj anterior, Shavuot y Sukkot, y no llegó a Pesaj. Entonces no pasaron 3 fiestas, y sí pasó un año solar. Pero según la explicación de Jajamim, que siempre son 2, siempre es un año lunar, el calendario que nosotros tenemos, incluyendo el Meuber, entonces dice la Gemara, no existe un caso así. Entonces, ¿cómo vamos a explicar? Dice la Gemara, podemos decir que Tani Rabbi Shemaya, que Atzeret peamim hamisha, peamim shisha, peamim shiva. Akeitzad, shenehem meleim hamisha, shenehem haserim shiva. Echad malei, echad haser. Entonces, en ese caso, shisha. Dice la Gemara, podemos explicar también según la explicación que dice 3 fiestas, no importa el orden que sea, y también según lo que dice Jajamim, de que vamos en el año de la Torá, siempre vamos el año del calendario judío y no los 365 días. También según esas 2 opiniones podemos explicar cuál es el caso, la vareta, podemos explicar la vareta que dice que pasó un año y no pasaron 3 fiestas. ¿Cuándo? Según la explicación de Rabbi Shemaya. ¿Qué es lo que dice Rabbi Shemaya? Escuchen bien. Él dice que Shavuot, normalmente hoy en día nosotros Shavuot hacemos cuando el 6 de Sivan. Sin embargo, Rabbi Shemaya dice, no señor, dice en la varita Rabbi Shemaya, el 6, Shavuot puede ser el 5 de Sivan, el 6 o el 7, depende de qué. Rabbi Shemaya opina de que Nisan y el mes posterior a Nisan, que es Iyar, pueden ser ambos Malé, o sea, ambos de 30 días, ambos Haser, ambos de 29 días, o uno de 29 y uno de 30, como es hoy en día, uno de 29 y uno de 30. Se dice la Gemara, a veces va a caer el 5 de Sivan Shavuot, es Nisan, Iyar, Sivan, ¿sí? 5 de Sivan Shavuot, ¿cuándo? Cuando el Nisan y el Iyar, en vez de tener 29 días, ambos tuvieron 30 días. Entonces tienes 2 días ahí que se metieron, por lo tanto, adelanta el Shavuot y el Shavuot va a caer 5 de Sivan. Por otro lado, si ambos, Nisan e Iyar, ambos son 29, entonces tienes 2 días pendientes, entonces te va a empujar el Shavuot para Sivan, 7 de Sivan, Zain de Sivan. ¿Sí? Y por otro lado, si uno es Malé y otro es Haser, uno es 29, otro es 30, ¿qué importa cuál? Entonces Shavuot, ¿cuándo va a ser? El 6. Así opina Rav Shemaya. Entonces podemos decir, ¿sí? Podemos decir de que el caso es el siguiente. Una persona que se comprometió el 6º día de Sivan, pero en un año de que Shavuot cayó el 5. Entonces Shavuot fue el 5, ¿por qué? Como explicamos, porque Nisan e Iyar en ese año seguramente cayó, según Rosh Hashanah, puede ser que caigan ambos Meleim, entonces ambos de 30 días, entonces Shavuot fue 5, y al día siguiente, el 6 de Sivan, él vino y ¿qué hizo? Se comprometió en traer un animal Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a culminar su año? ¿Cuándo va a culminar su año? También si me dices que vamos según el calendario judío, si él se comprometió el 6 de Sivan, se va a culminar su año el próximo 6 de Sivan. ¿Y qué pasa si el próximo 6 de Sivan, ese año Shavuot cae el 7 de Sivan? ¿Y por qué? Porque decimos que Nisan y Yar ambos cayeron Haser, ambos fueron de 29. ¿Qué va a pasar? Va a pasar Sukkot y Pesach y no va a llegar a Shavuot. Se pasó un año porque fue de 6 a 6, de 6 de Sivan a 6 de Sivan, pero Shavuot el primer año fue el 5 y él se comprometió 6. El siguiente año, de cuando ya culmina su año, ahí Shavuot puede ser un caso que cae 7. Entonces no va a ser de que ¿qué? Va a pasar un año
y no va a pasar las 3 fiestas. Y aún así, ¿qué vamos a decir? Que ya va a haber una prohibición. Eso es lo que nos quiere decir la Baraita. Así dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Umantana de Pali Galé de Rav Shemaya. Ajerim hi. ¿Quién es el que discute con Rav Shemaya? Es la opinión de Ajerim. Que quede Tania, Ajerim Omrim, en Benateret, Leateret, en Ben Roshana, Roshana, Ela Arba'a Yamin Bilbad. Dice la Gemara, Veimaita Shana Meuperet Hamisha. Dice la Gemara, Ajerim discuten con Shemaya. Como dijimos, Rav Shemaya es el que dice esto, pero más que hay alguien que discute. ¿Quién discute? Ajerim. ¿Por qué? Ajerim dice en la Baraita que siempre entre un Shavuot y el Shavuot del año que viene, y así todas las festividades, siempre va a ser 4 días de la semana posterior al otro. Por ejemplo, si uno cayó domingo, 4 días después del año que viene va a ser esa misma fiesta. ¿Sí? Así para Rosh Hashanah, así para Shavuot y así para el resto de las festividades. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque él opina, Jajerim opinan que siempre en un año calendario del lunar, siempre hay 1.29, 1.30, 1.29, 1.30, 1.29, 1.30 y por lo tanto va a caer de que ¿qué? Que vas a tener todo parejo, te van a faltar 4 días y eso es lo que queda. Menos en el año que es Shana Meuperet, que Shana Meuperet siempre el mes de Adar, cuando es Shana Meuperet es 29 días, si tienes un día adicional que no es parejo porque 28 se divide en 4 semanas, te queda un día adicional, entonces la diferencia va a ser entre un año y el próximo año, va a ser 5 días de la semana de diferencia. Si cayó Shavuot domingo, el año que viene Shavuot, si es Shana Meuperet, el año que viene va a caer Shavuot, ¿cuándo? Va a caer Shavuot 5 días después de ese domingo. Así dice Ajerim. De todas maneras, dice la Gemara, según esta opinión, siempre el año va a tener 354 días. Si son 12 meses, un año normal, no el año Meuperet. Si son 12 meses, 1.29, 1.30, si hacemos el cálculo, 29 por 6 y 30 por 6, y lo sumamos, te va a dar 354. Dice la Gemara, a diferencia de la opinión de Rav Shemaya, que depende. Puede ser que tengas 2 Iyar y Nisan juntos, de 30 a los 2, o puede ser que tengas los 2 de 29. Entonces dice la Gemara, según la explicación de Ajerim, es imposible que te caiga. Siempre te va a caer Shavuot, ¿cuándo? Siempre te va a caer Shavuot el 6 de Sivan, porque siempre Nisan e Iyar, ambos, uno va a ser Malé y otro va a ser Haser, uno va a ser 29, uno va a ser 30. Entonces siempre te va a caer Shavuot 6 este año y el año que viene también. Entonces no existe, cuando te llega el año, ahí es cuando ya vas a cumplir también las 3 fiestas. Entonces no existe, según esta opinión, efectivamente decir de que pasa un año y no han pasado las 3 fiestas, pero de todas maneras la Gemara respondió según la opinión de Rosh Hashanah y según la explicación de Ajerim, efectivamente vamos a tener que decir como otra de las explicaciones. Seguimos. Bai Rapizera, Yoresh Mahu Bebalte Ajer. Pregunta Rapizera, ¿qué pasa una persona que tenía a su papá que se comprometió en traer unos animales? ¿Sí? Al Bet Hamikdash. Y el papá falleció y el hijo recibió toda la herencia. Ahorita él quiere cumplir, tiene que cumplir el compromiso que tenía el papá, que quiere cumplir el compromiso que tenía el papá, y mejor dicho, no quiere cumplir una obligación de cumplir el compromiso que tenía el papá en los korbanot, como está escrito en la Mishnah Masejet Kinim. La pregunta es, si le damos el mismo tiempo que tenía el papá, y por ende tiene un límite, y si pasa ese límite hay una prohibición de retraso, o decimos que en este caso, ya que él no fue el que se comprometió en traerlo, no hay prohibición de retraso en absoluto. Explica la Gemara, Kitidorne de la Mara Hamaná, déjalo nadar, o Dilma Ubata Shama Bahabetem Shama Beami Hayab. Dice, por un lado podemos decir que el versículo, es básicamente lo que explicamos antes, pero un poquito mejor. El versículo dice, Kitidorne, cuando tú te comprometerás y harás una promesa, lo te ajer, no te retrasarás. Pero el versículo dice, cuando tú te comprometes, y aquí el hijo no se comprometió, el hijo está haciendo esto porque el papá lo recibió el papá, pero no se comprometió. Entonces puede ser que en este caso no hay prohibición de loteaje, no hay prohibición de retraso, y aunque te retrase no hay problema. Aunque te retrase 3, 4 y 5 fiestas no pasa nada. O por otro lado podemos decir, mira, está el versículo Ubata Shama Betem Shama, que cuando vayas tienes que traer tu compromiso. Y este es un compromiso que tienes que traer porque tu papá te lo dejó y por ende el compromiso recae sobre ti. Entonces, aunque el versículo anterior dice que Titorne, el que más que nada más el que hace el compromiso tiene esta prohibición, ya que respecto a la mitzvah Taseh, que es Ubata Shama Betem Shama, vemos que sí está incluido, también arrastra el Lota Taseh y también existe el concepto de que hay una prohibición de que te retrases. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara Tashema, de Tani Rabbi Hayah, Me'aimach Prat le yoresh. Vea me imach mi baales de leket shechao pea. Caribe aimach ve caribe me aimach. Dice la Gemara trae una baraita que dice, en nombre de Rabbi Hayah, respecto a este versículo que dice Lote Ajele Shalemo, dice, Kitidorne de la Hashem Eloheja, Lote Ajele Shalemo, Kidarosh Idreshenu Hashem Eloheja me aimach. Dios te va a decir que está prohibido el retraso y te va a decir, oye, ¿por qué te retrasaste? Te va a venir con Ta'anot cuando es me'aimach, cuando es de ti. ¿Qué significa de ti? De la persona que se comprometió. Y en este caso,
Dice la Gemara, Prat li oresh, el que heredó el animal, heredó traerlo, hay una obligación de traer lo que tú quieras, pero él no se comprometió, entonces no es el meimaj y por lo tanto no va a haber esta prohibición estela. Dicen, ¿cómo tú me aprendes eso de meimaj? Si esta palabra meimaj se recuerda en el DAF anterior. En DAF Yamud vimos que meimaj te viene a decir que leke chijao pea, cuando una persona se le cayó una parte cuando estaba cosechando, se le olvidó una parte o que lo que tiene que dejar en las esquinas del terreno, en la cosecha, todo esto va para el aní. Dijimos que eso te viene a enseñar meimaj, que entonces eso tienes que dar al aní de inmediato, que también es un problema de retraso. O sea, ya usas la meimaj, no está disponible para aprender esto, porque aparentemente ya lo usamos para qué, para leke chijao pea. Entonces, ¿cómo tú me quieres usar el meimaj para aprender de que qué? De que tiene que ser, esta prohibición es únicamente la persona que se comprometió, la persona que juró, la persona que hizo esa promesa. Y la Gemara explica, no, todavía se puede aprender. ¿Por qué? Porque el versículo podría haber dicho aimaj, sin la mem, porque dijo meimaj para enseñarte dos cosas. Leke chejao pea, y de que cuando hay una prohibición del otajer, cuando es meimaj de una, de la mem esta, meimaj de ti, la persona que hizo compromiso, y no de otra, y no del papá de uno, cuando falleció, aunque falleció, ya que él no fue el que hizo el compromiso. Seguimos. Próxima pregunta, Bai rapizera isha mahi bebalte ajer. Mi ambrinan halo mi jaiba berreiyá. Odil mahaita besimha. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Hasta ahorita estuvimos hablando en un señor, un hombre que se comprometió a entregar unos korbanot, y si pasan 3 fiestas, como explicamos, cada uno con su opinión, ¿qué importa? Tras una prohibición de lote ajer, balte ajer, que no se puede retrasar en traer sus korbanot. ¿Saben qué pasa cuando es una mujer que se comprometió a entregar un korban al Bet HaMikdash? ¿También hay una prohibición que se retrase o no? Por un lado podemos decir que sabemos, el versículo te dice Shalosh Paim Bashana y era ecos de Jureja. El versículo te está hablando en que tú debes ir al Bet HaMikdash en las fiestas, debes presentarte en el Bet HaMikdash, ¿sí? Y ese mismo concepto, después de ese versículo te dice que ¿qué? Te dice Lote Ajele Shalemo, que no puedes retrasarte. Mashma, que el que tiene la mitzvah de ir al Bet HaMikdash recae sobre la prohibición de que no puede retrasarse. Pero la mujer no tiene una mitzvah de ir al Bet HaMikdash. Y por lo tanto, aparentemente, según este lado, podemos decir de que ¿qué? De que no va a haber una prohibición que se retrase con su compromiso. Puede traerlo también después de 1, 2, 3, 4 años, no hay ningún problema. O por otro lado, podemos decir de que la mujer, aunque no tiene una mitzvah de ir al Bet HaMikdash en las fiestas, pero sí tiene una mitzvah de comer, de comer carne en las fiestas. Y muchas veces, en el tiempo de antes, se hacía el korban shelamim en el Bet HaMikdash, se comía la carne. ¿Dónde vas a comerla? No puedes comerla fuera en tu casa, tienes que comerla dentro de Jerusalén, dentro de Jerusalén. Y ya que la mujer tiene que ir a Jerusalén, puede ser que la obligamos también a que después de 3 fiestas traer su compromiso. Si aunque no tiene obligación de ir al Bet HaMikdash, pero sí tiene obligación de estar dentro de Jerusalén. Ya que está dentro de Jerusalén, después de 3 fiestas puede ser que la tenemos que obligar. Si recae sobre una prohibición de retraso en sus compromisos. Amarle a Valle Betepuk le deja ita besimha. Y se la llamará Valle, dice, el hecho de que ella tiene una mitzvah de comer carne, y normalmente en el tiempo de antes, Korban Shelamim, ¿cómo comían carne? Comían carne de un Korban Shelamim, como explicamos. El Korban Shelamim se hacía en el Bet HaMikdash, y esos Kodashim Kalim se pueden comer no nada más en el Bet HaMikdash, sino también fuera, en todo Jerusalén. Y la mujer también tiene que venir para allá para cumplir la mitzvah de Samachta Bejageja, que se tiene simja con vino y carne. Entonces ella va a comer Shelamim, ¿en dónde? En Jerusalén. Se va a venir a Jerusalén, ya que tiene que venir a Jerusalén. Entonces, si recae sobre ella un retraso, y si pasa el límite, cada uno según su opinión, recae la prohibición también sobre la mujer. Así dice Abaye. O sea, básicamente la Gemara pensaba al principio que el hecho de que no tiene obligación de ir al Bet HaMikdash, entonces no hay problema de retraso. Y la Gemara dice, no, pero por otro lado está el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Que el hecho que sí tiene obligación de no ir al Bet HaMikdash, pero sí a Jerusalén, entonces sí recae la obligación de la prohibición de retrasarse, porque ya tienes que ir a Jerusalén. ¿Qué te molesta traerlo? Entonces, si no se retrasa, recae también. Si uno se retrasa, también una mujer va a recaer una prohibición. Así dice Abaye. Pregunta la Gemara, Umiabar Abaye, Haji, Beamar Abaye, Ishaba Alame Samja, Lidvarad Rabizera Kamar. Dice la Gemara, ¿cómo puede ser que Abaye dice que la mujer tiene una mitzvah de Samachta Bejageja y tiene que comer carne, y cuando era Korban Shalom tiene que ir a Jerusalén, y por eso tiene la prohibición de retraso? Dice la Gemara, ¿cómo que tiene obligación? Abaye dice de que la mujer no tiene una obligación de besamachta bejaqueja, de comer carne y vino, sino lo contrario. Hay una obligación para el hombre que alegra a su mujer. ¿Cómo? Le compra a ella, le compra tachitim, le compra joyas, o le compra cosas, pero no tiene mitzvah de comer carne y vino. Y si es así, no tiene que venir ni al Bet HaMikdash, ni a Jerusalén. Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que Abaye dice que el hecho que tiene que venir a Jerusalén, entonces le recae la prohibición de Balte Ajera? Aparentemente no tiene que venir a Jerusalén según Abaye. ¿Cómo puede ser eso? Dice la Gemara, tiene razón Abaye, así opina, esa es su opinión, pero Abaye le está respondiendo a Rapizera. Rapizera preguntó. O sea, Abaye le responde a Rapizera según la opinión de Rapizera. Rapizera opina de que la mujer
también tiene una mitzvah de samachta bejaqueja, de comer carne y vino, y no como Abaye que dice que no tiene esa mitzvah, sino una mitzvah que el hombre alegre a la mujer. Pero de todas maneras, ya que Rabbi Zera se opina que existe esa mitzvah para la mujer, y según Rabbi Zera tiene que comer carne y vino y tiene que ir a Jerusalén, dice Abaye, mira, según tu opinión, ya que tiene que ir a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén para poder comer el Korban Shalom, que se comía la carne del Korban Shalom para Simha, para alegría, por lo tanto decimos de que recae sobre ella la prohibición de retrasarse. Seguimos un poquito más. Y vaya Leú, Bejor me ematai monim lo shana, Abaye amar mishash enolad, trabaja Bariakov amar mishash en el Dice la Gemara, ahorita la Gemara a continuación habla de Bejor, el animal primogénito, como ya vimos anteriormente, mencionamos en la Gemara anteriormente, de que un Cohen tiene la obligación de cuando una persona tiene un Bejor, un animal primogénito, se lo tiene que dar al Cohen, el Cohen lo lleva al Bet Hamikdash y tiene que comerse la carne el primer año, Betoch Shana Rishonah, lo vimos el día del DAF anterior, ¿sí? Tiene el primer año para comerse. Dice la Gemara, ¿desde cuándo se empieza a contar ese año? Entonces, Abaye dice que se empieza a contar desde apenas nace. Apenas nace, se empieza a contar un año. Y Rabajá Bar Yaakov dice que se empieza a contar después, en el momento que ya es apto para traerse como corbán. Y como ya dijimos antes, un animal no lo puedes traer de corbán de inmediato apenas nace, sino tienes que esperar ¿cuánto? 8 días. ¿Sí? Tiene que parar 8 días para poder traerlo a corbán. Entonces, ¿cuándo empieza a contar el año? Después de esos 8 días. Entonces, primera opinión, Abaye aparentemente es un majloquet. Abaye dice que se empieza a contar el año, empieza a correr el taxímetro, empieza a correr, ¿sí? Desde apenas nace el año, y Rabajá Bar Yaakov dice después de 8 días se empieza a correr ese año. ¿Sí? Entonces, según Rabajá Bar Yaakov, el Cohen va a tener 1 año y 8 días del momento de nacimiento del Bejor. Sin embargo, dice la Gemara, esto no es un majloquet. Velopli, dice la Gemara. Ha betam, ha bebalmum. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad no hay majloquet. Lo que dijo Rabajá Bar Yaakov, que vamos después de 8 días, ahí le empezamos a contar el año, está hablando en un Bejor de que no tiene ni un defecto. Y si no tiene ni un defecto, ¿qué tienes que hacer con él? Traerlo al Bet Hamikdash y sacrificarlo, porque no tiene ni un defecto. ¿Y desde cuándo es el momento que es apto para eso? Después de 8 días. Entonces ahí empieza a correr el taxímetro, ahí le empezamos a dar después de 1 año. Sin embargo, Abaye que dice que le damos el año de inmediato apenas está hablando en un caso que el animal está defectuoso. Y si tiene un defecto, se no puedes traer los sacrificios al Bet Hamikdash. ¿Qué te importa si necesitas 8 días para que puedas traer el Bet Hamikdash? De por sí no puede ir al Bet Hamikdash. Entonces ya te lo puedes comer de inmediato. Ya que te lo puedes comer de inmediato, por lo tanto decimos que el taxímetro empieza a correr de inmediato, o sea, 1 año apenas empieza a correr, empezamos a contar 1 año apenas nace. Dice la Gemara, pero un segundo, no me cuadra, porque Balmum y Matzi Agile, o sea, también cuando es defectuoso, también cuando nace con un defecto y por ende no lo vas a llevar al Bet Hamikdash, pero todavía la halajá es aparentemente que uno tiene que esperar a los 8 días, hasta el 8.º día. ¿Por qué? Para saber si es nefel. ¿Qué es nefel? Puede ser de que el animal, no sabemos cuánto tiempo estuvo en la barriga de su mamá, y por ende puede ser que nació más temprano, no sabemos exacto, sí puede ser que nació más temprano, y muchas veces nacían y se morían dentro de los 8 días, y en ese caso no se puede comer porque puede ser que es nefel, se llama nefel, cuando se muere dentro de los 8 días, y por lo tanto, y está prohibido comer un nefel aunque le hagas shejitá. Así que en este caso tú dices, bueno, como tú me dices, también si tiene un defecto, le puedes hacer shejitá, la shejitá no se la puede hacer de por sí, ¿hasta cuándo? Hasta después de los 8 días. Entonces la mano deberías de haber contado también cuando tiene un defecto, pues aparentemente, ¿para qué lo vas a usar? Para comer. Ese para comer puedes aparentemente desde cuando, únicamente después de los 8 días. Y si es así, el taxímetro, sí, no el taxímetro, sino empezamos a contar aparentemente el año después de cuando, de que ya se puede empezar a comer ese animal. ¿Desde cuándo es? Después de 8 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Responde la Gemara, de Kimle be Shekalulo Hodashab. Dicen, estamos hablando en un caso que sabemos que la vaquita esta que estaba embarazada y tenía un bebé, ya pasaron completamente todos sus meses y culminó el proceso del embarazo. Y ya que culminó el proceso de embarazo, seguro cuando nace, no nació antes. Si no nació antes, seguro no es nefel. Otra vez, ¿qué es nefel? Nefel es cuando tenemos duda, nació el animal, no sabemos exactamente si tuvo el embarazo completo o no, y puede ser que se muera entre los 8 días. Si no lo tuvo completo, se va a morir. Si sí lo tuvo completo, no se va a morir. Entonces esperamos 8 días. Si se murió, significa que no los tuvo completos. Y si no se murió, decimos de que sí los tuvo completos el embarazo. Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso de que tenemos seguridad de que pasaron los meses y completó su embarazo. Si es así, completó su embarazo, no es nefe. No es nefe, le puede hacer shejitá de inmediato. Y por lo tanto, si le puede hacer shejitá de inmediato, empieza a correr el año de inmediato, cuando tiene defecto. Pero cuando no tiene defecto, que tiene que ir al Bet Hamikdash, y aunque sabemos que culminó su proceso de embarazo y todo está bien y no es nefel, aún así tiene que parar 8 días. Por lo tanto, uno tiene que contar tiene que contar el año después de que pasan los 8 días desde su nacimiento. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.